Y sigue junto a nosotros el intendente de Salto, Andrés Lima, a quien por supuesto ya le vamos a dar paso. Andrés, bueno, un gusto obviamente que nos sigas acompañando acá. Ya no sé si es la segunda o tercera vez que venís, Sí, ¿no? sí. Por suerte no es la primera vez y bueno, agradecer a la producción, agradecerte a ti y al programa por invitarme. Bueno, hay muchas cuestiones para hablar realmente. En la agenda se está viendo, por ejemplo, la situación con Argentina, que sigue siendo un tema para los departamentos del litoral. Pienso, por ejemplo, en los ciudadanos de Salto que cruzan, también en los de Paysandú y podemos decir de algún otro departamento como Artigas, por ejemplo. Los ciudadanos que cruzan en la frontera para comprar la pasta de dientes, para comprar azúcar, en fin, cosas de la vida cotidiana que les resultan un 30 o 40% más baratas. ¿Cómo se hace para No, es combatir? más, es más. Es más, Sí, incluso. sí, hay un estudio de la UCU y hay un estudio de del propio Centro Comercial de Salto que establece que hoy la diferencia de los productos que integran la canasta básica es del 160%. Entonces, esa diferencia hace que si el día de mañana cualquiera fuera el gobierno tomara una decisión de, por ejemplo, IVA cero, aún así no somos competitivos. Por eso, bueno, entendemos de que las propuestas deberían pasar por otro lado. Se han elevado algunas propuestas al gobierno nacional. Lo cierto sigue que es un momento difícil y eso se ve reflejado también en los índices de desocupación, ¿no? Aquella zona del país es la zona que tiene los índices de desocupación más altos. Río Negro tiene el 12,9% de desocupación, Salto está con el 12,7%, Paysandú cerca del 12%, Soriano está con el 11%, es decir, está golpeando muy fuerte a toda la región y estamos hablando de mucho trabajo. Solamente en Salto son 20.000 trabajadores que viven del comercio y si le sumamos el litoral desde Bella Unión hasta Mercedes, superamos largamente los 60.000 trabajadores. No solamente la Intendencia de Salto, sino que varias comunas Sí, de todo el interior vienen trabajando en este tema sí. hace tiempo, reuniones, coordinaciones incluso con gobernadores del otro lado del charco que por suerte tienen una postura bastante amena, porque ellos también, lógicamente, que son beneficiados al recibir a la gente uruguaya. Pero ¿cómo se hace para combatir, para conectar entre tantos actores? Nosotros entendemos de que, Esta diferencia de precios sí, hablamos, sí, ¿no? sí, no, entendemos de que en la frontera Uruguay-Brasil hay un sistema de vínculo entre comerciantes de uno y otro lado que entendemos de podría aplicarse también del lado argentino. Por eso nosotros hablamos de importación directa o microimportación, que de hecho hay varios proyectos presentados en el Parlamento. Es decir, que el pequeño y mediano comerciante uruguayo del litoral norte pueda adquirir mercadería. Estamos pensando en los productos que integran la canasta básica, adquirirlos del lado argentino, introducirlos a Uruguay a través de aduana y los controles que correspondan, demostrando incluso el origen de la mercadería y revenderlo en Uruguay. ¿Qué es lo que pasa del lado brasilero? Es lo que sucede en la frontera con Brasil. El día de mañana, si el tipo de cambio favorece a Uruguay, en algún momento va a suceder, bueno, que sea el comercio argentino que cruce a nuestro país, al litoral norte, y realice también la compra, en este caso la adquisición de comestibles, alimentos, productos que integran la canasta básica. Entendemos que por ahí pasa la solución y en esa reventa va a estar la ganancia del comerciante y el ciudadano uruguayo que vive en el litoral norte no va a tener necesidad de cruzar a la República Argentina porque los mismos productos que hoy compra en Argentina los va a poder comprar en territorio uruguayo, un poco más caro, es cierto, pero ese poco más caro va a desestimular el cruzarse, porque hoy para cruzarse hay que hacer 40 kilómetros para ir, 40 kilómetros para volver, hay que pasar por un paso de frontera, los fines de semana el cruce te puede insumir 3, 4 o más horas. Entonces, bueno, entendemos que por ahí pasa la solución y el consumidor final claramente va a estar comprando la mercadería del lado uruguayo. Esa es la propuesta que, dicho rápidamente, que se ha presentado. Hay 3 o 4 proyectos de ley en el Parlamento Nacional, algunos presentados por senadores, otros presentados por diputados. Lo que se establece es un marco legal con algunas limitantes, por ejemplo, establecer un tope de mercadería que podría adquirir o comprar cada comerciante de aquella región del país,
un límite cuantitativo, es decir, esta importación directa, limitarla exclusivamente a los alimentos que componen la canasta básica. También planteábamos de que esa mercadería que ingresa o que se compra directamente en Argentina, se revende en Uruguay, pague un arancel del 3%, que ese arancel venga al gobierno nacional, porque en definitiva sería recaudación del gobierno nacional. Hoy día toda esa mercadería que está ingresando no genera un solo peso de ingreso a las arcas del gobierno nacional. Si el gobierno nacional quiere de alguna manera con ese arancel compensar a las distribuidoras, que en definitiva son quienes perderían con la importación directa, o bueno, compensar a las distribuidoras. Es decir, hemos tratado de buscar fórmulas que contemplen al comerciante de uno y otro lado, al consumidor final para que pueda adquirir productos a un precio más barato, contemplar también la situación de aquellos sectores que puedan perderse o que puedan verse perjudicados por la importación directa, caso puntual de las distribuidoras, pero entendemos que es la única salida que hay. Lo que sucede en la frontera con Brasil, Artigas, Rivera, Cerro Largo, extenderlo o aplicarlo también en la frontera Uruguay-Argentina con un marco legal, con algunas características que brevemente he mencionado. Esa es un poco la propuesta que se ha elaborado desde el norte, la hemos hecho llegar al gobierno y lo que se está planteando en este momento es una mesa de diálogo. Así como hay una mesa de diálogo para definir las características de los jornales solidarios o el programa Oportunidad Laboral en el Congreso de Intendentes, sí, que hagamos lo mismo a través del Congreso. A nivel nacional. A nivel nacional, entre los departamentos que tenemos frontera con la Argentina y con Brasil, hacer el mismo o generar la misma instancia de diálogo, porque está claro que es un problema que tiene muchísimos años, claro, desde que el país existe, pero es necesario elaborar políticas de frontera para evitar los inconvenientes que hoy se están dando, para tutelar, proteger la industria nacional en el interior, el comercio que genera, es la principal fuente de empleo en toda esa región. Estamos hablando de 7 departamentos, ¿no? 8, si incluimos a Soriano. Soriano, Río Negro, Salto, Paysandú, Artigas, Rivera, Cerro Largo, 8 departamentos que estamos en esta situación. Bueno, también... Rocha. Me había olvidado de mencionar a Fray Bentos también hoy, porque claro, Fray Bentos uno cruza y está ahí nomás de Gualeguaychú. Y pensando ahora, por ejemplo, en lo que fue el carnaval de Gualeguaychú, seguramente mucha gente se fue a fines de febrero para allá, pero... Te cambio un segundito de tema, Andrés, y te consulto justamente por el carnaval de Salto. ¿Recibieron visitantes de Argentina, de otros países? ¿Cómo estuvo la movida en Salto? Sí, sí, por suerte fue muy bueno, fue un carnaval muy bueno. En realidad, enero y febrero, desde el punto de vista del turismo, fueron muy buenos. Recibimos muchísimo turista nacional, turista uruguayo, turismo social. Venimos celebrando convenios con organizaciones educativas, con organizaciones de jubilados y pensionistas, con instituciones deportivas, y todo eso con sindicatos, con gremios, con intendencias, con otras intendencias, estableciendo beneficios importantes, del orden del 30% de descuento, 40% de descuento, al mismo tiempo algunas bonificaciones como alojarse 3 noches y pagar 2. Por otro lado, el gobierno nacional dispuso también IVA cero en materia de hotelería, IVA cero en materia de gastronomía para aquella zona del país, al igual que el este. En ese sentido, las medidas han sido positivas tanto para el este como para el norte del país. Y siempre lo he dicho en estos días, el carnaval se vive de una manera muy especial en aquella zona, de triple frontera, ¿no? Tenemos Argentina a un lado, a 120 kilómetros tenemos la frontera con Brasil. Eso genera una movilidad muy interesante. Por eso en este año hicimos una apuesta muy fuerte, prácticamente triplicando los recursos que se destinaron al carnaval, para de alguna manera poder competir, no sé si de igual a igual, pero ser atractivos como lo es el carnaval en Bella Unión, el carnaval en Artigas, en Concordia, en Gualeguaychú, en Concepción del Uruguay, y de esa manera generar un circuito. Que se empieza a hablar también del carnaval de Salto, y además una cuestión no menor en esto que mencionabas con Argentina y tal vez volvemos un poco para atrás, pero me parece importante. El presidente Luis Lacalle Pou mencionaba en los últimos días que no ve viable esta posibilidad de establecer una moneda corriente con ese país, es decir, una moneda común. ¿Vos lo ves de la misma manera, Andrés? Yo creo que se ha avanzado poco en el Mercosur. Si bien el tratado que crea el Mercosur es de 1990, han pasado 33 años y se ha avanzado poco. Creo que a nivel de ciudades hemos avanzado, o de gobiernos departamentales,
o de gobiernos subnacionales, como también se conoce, hemos avanzado bastante más que a nivel de gobiernos nacionales. Salto Concordia, Rivera Santana, tenemos un vínculo muy fuerte que no pasa solamente por lo comercial, pasa por lo familiar. Uruguayos que trabajan del lado argentino, argentinos que trabajan del lado uruguayo. Desde lo educativo hay carreras binacionales. Hoy tenemos la posibilidad de carreras binacionales que también tienen una relación directa con la región. La carrera binacional de turismo, que hoy está establecida entre Salto y Concordia. Hay vínculos entre la Universidad de Uruguay, la UDELAR, y la Universidad de Entre Ríos. Entonces, esos son los vínculos que se van fortaleciendo entre una y otra ciudad. Hay propuestas vinculadas con la infraestructura, por ejemplo, aeropuerto. El aeropuerto de Concordia en estos días está cerrado porque se están haciendo mejoras. ¿Qué se le decidió? Bueno, utilizar el aeropuerto de Salto, que pueda ser utilizado también por los concordienses. Entonces, esos procesos de integración en donde se ha avanzado muchísimo desde el territorio y desde ciudades fronterizas, no hemos visto que se haya podido avanzar a nivel de gobiernos nacionales. Y eso es parejo, más allá de quién haya estado en el gobierno, porque en 33 años de gobierno han estado varios en el ejercicio del gobierno nacional. Y precisamos, estoy convencido de que precisamos, sí, el Mercosur, pero no ha habido en estos 33 años coordinación de políticas macroeconómicas, que por ejemplo, si hubiese existido ese tipo de coordinación o si se hubiese avanzado en estos 33 años en este tipo de cuestiones, no tendríamos las dificultades que hoy tenemos de diferencias de precios, diferencias de moneda entre uno y otro país. Entonces, lo veo muy con un perfil de candidato presidencial y el otro día, usted lo mencionó, usted dijo que estaría dispuesto a ser candidato a presidente por el Frente Amplio. Digo, aprovecho este comentario de decirlo, digo, por los temas que está tocando, por esta cuestión del Mercosur también, más allá de que como político está bien que lo toque, pero en diciembre podríamos hablar de una oficialización de la candidatura de Andrés Lima a la presidencia por el Frente Amplio. Yo creo que es necesaria el Frente Amplio de la propia autocrítica que se hizo durante 2 años. Uno de los pilares de la autocrítica o conclusiones de la autocrítica fue que el Frente Amplio en el interior del país no tuvo una presencia acorde a la gestión y no hubo un crecimiento del Frente Amplio en el interior como uno esperaba a lo largo de 15 años, si uno toma en cuenta la propia gestión de los gobiernos nacionales. Entendemos que es necesario que el Frente Amplio, más allá de estar consolidado aquí en la zona metropolitana y de que uno se imagina o no se imagina que el Frente Amplio deje de ser gobierno en unos cuantos años, no alcanza. Al norte del Santa Lucía, como se dice, tenemos 17 departamentos. Ahí vivimos 1,5 millones de uruguayos que tienen un peso en lo que es la elección o las elecciones nacionales muy fuerte. Y si el Frente Amplio no crece, no se consolida en ese interior, no alcanza con la zona metropolitana. El Frente ha sido gobierno en 10 intendencias, del 2005 hasta la fecha, en 10. Sin embargo, hoy somos gobiernos en 3. No hemos podido consolidar gobiernos departamentales. En algún momento el Frente llegó a tener más de la mitad de los municipios, o ser gobierno en más de la mitad de los municipios. Hoy cambió la realidad. Si uno deja de lado Salto, Canelones y Montevideo, departamentos donde el Frente gobierna, en el resto de los 16 departamentos, solamente en 2 municipios el Frente es gobierno. En La Paloma, departamento de Rocha, y en Juan Lacase, departamento de Colonia. Por eso decimos que el Frente necesita crecer en el interior. Y allí en el interior, quienes integramos nuestro espacio político, hemos vivido toda nuestra vida. Y el interior tiene algunas características propias del interior. No hay tanto voto fidelizado como sí lo hay aquí en la zona metropolitana, sea por el Frente Amplio o sea por la coalición, pero hay un voto fidelizado. En cambio, en el interior se da esa circunstancia de que el ciudadano, el uruguayo, elige elección a elección. No hay tanto voto fidelizado. Hay un segmento de la población que va en crecimiento que decide al momento en que se aproxima la elección. De hecho, la última elección departamental en Salto fue un resultado muy parejo. Y justamente quería preguntarte, Andrés, ¿cuál crees que es la concepción que tiene la gente en Salto sobre vos hoy, sobre tu gestión? Porque hace
días nada más, hace un par de semanas, el periodista Ramiro Pizabarro informó sobre la contratación de tu cuñada dentro de la Intendencia de Salto. Vos habías, bueno, comentado que era como una especie de plan de puente mientras conseguía trabajo. ¿Esto es así? Fue una situación familiar que se dio en ese momento. Trabajó un tiempo con la Intendencia. Hoy no es parte de la Intendencia de Salto, no es parte de la plantilla de la Intendencia de Salto. Y en cuanto a la gestión, nosotros la visión que tenemos es que hay una buena visualización de la gestión. Y eso se ve reflejado, y vamos a lo concreto, ¿no? A los números. Si uno compara la adhesión o el acompañamiento que tuvo nuestra primera administración y lo compara con la segunda, está claro que la segunda administración tuvo un apoyo en cuanto a números, en cuanto a electorado, superior a lo que fue la primera. ¿Pero no le parece que este tipo de actos, por ejemplo, pueden perjudicar su imagen? Y ya hemos reconocido que fue un error. Lo ha dicho el propio presidente del Frente Amplio, lo he reconocido que fue un error, error que tratamos de enmendar, pero la gestión en ese sentido no se ha visto afectada. Tenemos una particularidad, creo que somos el único departamento del interior en donde el Frente Amplio en la elección departamental vota mejor que en la elección nacional. Eso significa que hay ciudadanos y uruguayos que en octubre no votan al Frente Amplio, pero que en la elección de mayo sí acompañan el gobierno departamental, sin dejar de ser lo que son, sin dejar de identificarse con su partido político, pero a nivel departamental acompañan una gestión que la han valorado positivamente. Entonces creo que eso es un poco lo que nos lleva a plantear de que la manera en que tenemos en el interior de hacer política lleva a que sea necesario recorrer el país, sea necesario generar un espacio que tenga una amplitud como la que planteó el propio presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, el pasado 5 de febrero, cuando en la conmemoración de los 52 años de fundación del Frente Amplio en Parque del Plata dice, en parte de su intervención o su discurso, el Frente tiene que ser más amplio que nunca y con esa amplitud hay que ganar, hay que trabajar. El Frente Amplio en el 2005 con Tabaré Vázquez llega al gobierno nacional con el voto prestado de muchos uruguayos. Recordemos que en aquel momento se crea el Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría, que fue la puerta de entrada para muchos uruguayos que prestaron su voto. 5 años después, el Pepe Mujica, con su impronta, con su característica, le llegó a sectores que el Frente Amplio nunca había podido hacerlo. La inmensa mayoría de los integrantes de la policía de nuestro país votaron al Frente Amplio, de las Fuerzas Armadas votaron al Frente Amplio. Después eso el Frente Amplio lo perdió, pero hubo una conciencia de que era necesario ir a la búsqueda de ese voto prestado, ir a la búsqueda de presentar propuestas que no estuvieran acotados exclusivamente a los frente amplistas. Porque si uno analiza las últimas 5 elecciones y la conclusión que uno saca es los frente amplistas y representamos el 40% de la población del Uruguay, pero el sistema electoral te establece que para ser gobierno precisas el 50% más uno. Claro. Por tanto, para llegar a ese 50% más uno, mínimo se necesita un 10% del electorado, 250.000 uruguayos. Hay que convencer. Y bien, creo que esa es la tarea que hoy, 2023, debe hacer el Frente Amplio. Bien, bueno, entonces ya lo podemos cerrar diciendo que va a ser candidato. No, el Frente lo decide. El Frente lo decide, pero usted tiene la voluntad. Tenemos la voluntad y entendemos que se necesita desde el interior. Perfecto. No alcanza con la zona metropolitana. No es suficiente, más allá de todo el esfuerzo y de toda la capacidad que el Frente tiene acá, en la zona metropolitana. Si no se crece en el interior, no es suficiente. Andrés Lima, le agradecemos su presencia hoy. Gracias a ustedes.